Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Saludo esta tarde a Marco Sánchez, él es epidemiólogo y columnista de El Universal. Buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adán, y a tu público también. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, estamos en una tercera ola de contagios y nos lo dijeron, nos lo estuvieron diciendo desde hace algunas semanas y hoy ya estamos aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hay una explicación para esta tercera ola de contagios? Sí, la explicación es que no se ha dado la explicación correcta por parte de las autoridades. Pareciera que incluso han disminuido las medidas para detener los contagios. ¿Qué sucede? Te tengo que platicar algo que es, creo, muy importante. Desde el 30 de abril, la Organización Mundial de la Salud por fin alertó que el COVID se contagia a través del aire en lugares cerrados y mal ventilados. Adicionalmente, unas semanas antes lo había hecho la CDC de Estados Unidos, pero además había advertido que la desinfección no sirve tanto. ¿Por qué? El gobierno, por ejemplo, en México sigue luchando por combatir los contagios de coronavirus a través de evitar el contacto con las superficies o desinfectarlas. La CDC ya reportó que solamente se explicarían 1 de cada 10,000 casos de COVID por esta vía. Entonces, prácticamente tenemos que dejar de preocuparnos por los contagios por contacto y poner atención realmente en el aire que estamos respirando. Entonces, en ese sentido, es que, y entre otros factores, que las medidas se han relajado por parte de la población, y pues entonces esta combinación ha hecho que se incrementen los casos. También hay que recordar que la variante Delta está en México. Se reportaba el 21 de julio que en unas muestras de pacientes ya enfermos, el 90% de esos casos ya correspondía a la variante Delta. Sabemos que la variante Delta es más contagiosa, también se contagia por aire, y entonces mientras no nos preocupemos por combatir ese tipo de contagios, pues esto va a seguir desbordado. Marco, está en el aire entonces. ¿Quiere decir entonces que eventos públicos, eventos masivos en las aulas de clases, no estamos para esa situación entonces? No. También es otro de los problemas, ¿no? En estos días ha estado anunciando el presidente que es inminente el regreso a clases, y definitivamente no, por varias razones también. La primera es que se regresa alrededor del 30 de agosto y el doctor Erdely ha estimado que después de la primera quincena de agosto es cuando va a haber el mayor repunte de casos. Entonces, con esas condiciones, incluso aunque establecieran las mejores medidas, por el nivel de contagios sería imposible regresar. Segunda, ¿cuáles son las medidas que se requieren? Desde luego que tiene que haber alguna inversión. La primera es ventilar, y eso podría ser tan barato como simplemente abrir las ventanas. Incluso hay reportes de que hay algunas que han sido selladas o soldadas precisamente porque durante el abandono han sido saqueadas. Podrían retirar, por ejemplo, los vidrios en muchas de ellas, o incluso hacer las actividades afuera, en el patio, en un lugar que esté súper ventilado. Otro dato que te puedo compartir es que los expertos en Estados Unidos, gente de Harvard, de la Universidad de Colorado, estiman que los contagios al exterior podrían representar máximo 1%. Entonces, lo ideal sería buscar lugares mejor ventilados. Definitivamente hacer estas cosas como conciertos y cosas de ese estilo también es algo que se debería de evitar. Incluso nosotros también, ¿no? Aún así tenemos que seguir evitando ir a lugares que estén llenos o que estén mal ventilados. La otra
es purificar el aire que respiramos. Esto se hace a través de equipos que se llaman purificadores de aire, y hay unos comerciales que tienen filtro EPA y otros que se podrían hacer, incluso que podrían salir más baratos, con filtros MERV 13 que pueden capturar los aerosoles, que es en los que se transporta el virus. Y lo más importante que me gustaría comentar, esto es la mejor herramienta, es un cubrebocas. Necesitamos que se ventile, necesitamos que se purifique el aire. Por ejemplo, abrir las ventanas, en el transporte público, que sabemos que millones de mexicanos lo usamos a diarios. Es un interior en el cual viaja mucha gente, y ahorita se estima que entre 30 y 40 personas podrían estar infectadas de COVID. Entonces es muy fácil que en el metro de la Ciudad de México, en el autobús, nos encontremos con uno o varios que están contagiados. La ventilación a veces no es, abrir las ventanas a veces no es posible porque el chofer no va a querer o otra persona va a sentir frío, pero lo que sí está en nuestro control es utilizar cubrebocas de alta eficiencia, que va a reducir la carga viral o la exposición al virus. Entonces la invitación es a que utilicen cubrebocas. Si no encuentran certificados, que además no son tan baratos, se podría utilizar doble cubrebocas, uno quirúrgico y uno encima de tela, o dos de tela. Lo importante es cubrir la boca y la nariz, y cuidar que no haya espacios entre el cachete y el cubrebocas, para que entonces el cubrebocas cumpla con esa función de filtrar y reducir la exposición. Marco, hablas de justo esto, de esta herramienta tan necesaria. Este cubreboca debe ir doble, o ¿cuál es el adecuado, el famoso 95? Hay varios. Es el KN95 o N95. Aquí tengo que hacer la alerta. Bueno, también están los FFP2. No es tan sencillo conseguir los certificados. Allá afuera hay muchos puestos vendiendo KN95 por 10 pesos. Incluso he sabido que hasta por 3 pesos. Estos reducen 95%, filtran 95% de las partículas. Sin embargo, cuando son piratas, no están certificados, la eficiencia se puede reducir hasta 35-40%. Entonces, ojo, sí hay que hablar de N95, FFP2, pero que sean certificados. La mejor opción, también hablando para el grueso de la población, que estos, por ejemplo, los podemos encontrar en 70, 80, hasta 160 pesos, la opción podría ser utilizar uno quirúrgico, que nos protege más o menos alrededor del 70%, uno de tela está entre 50 y 70%, pero puede variar dependiendo del tejido, que sea tricapa es importante, y si ponemos doble cubrebocas, pues entonces esa eficiencia se va a aumentar hasta como 80%, y si lo usamos todos, alrededor del 90%. Algo también que es muy importante, por ejemplo, en el transporte público, de manera general, ahorita que estoy hablando, exhalo 10 veces más aerosoles. Si grito o canto, exhalo 50 veces más. Si yo estoy enfermo, entonces en esos aerosoles se van a transportar los virus. En el caso del transporte público o en lugares interiores, lo ideal es viajar en silencio, no ir hablando por teléfono, no ir comiendo y no bebiendo. Porque además se van a tener que retirar el cubrebocas, y entonces en caso de estar enfermos exponen a otras personas, pero también en caso de no estar enfermos, al quitárselo, pues obviamente se van a exponer más al virus, y el riesgo de contagio pues va a ser mayor. ¿Qué papel juega la vacuna, Marco? ¿Qué papel juega la vacuna en todo esto? La vacuna es lo más importante, es el método de prevención más importante. Primero está la vacuna, después el cubrebocas. Sin embargo, no hay medidas mágicas. Aunque la vacuna es muy buena, nos protege principalmente para no enfermar de manera grave o incluso para no morir. Pero la eficiencia se reduce para no contagiarnos, es decir, todavía es posible contagiarnos y contagiar.
Entonces, después de vacunados, independientemente de cuál sea la vacuna, CanSino, AstraZeneca, Pfizer, Johnson, necesitamos seguirnos cuidando y seguir con estas medidas de prevención. Uso de cubrebocas, súper indispensable, no asistir a fiestas, menos a bares o centros de culto, gimnasios, si la ventilación no es buena, porque además son lugares donde generalmente podrían estarse quitando el cubrebocas. Pues, Marco, te agradecemos mucho, Marco Sánchez, epidemiólogo y columnista del Periódico Universal. Te agradecemos mucho esta participación con Mega Noticias TVC en esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.